Pues bien, vamos nosotros en este video a realizar el siguiente tema. Tenemos que el tema es suma de vectores. Como conocemos nosotros, la suma de vectores está representado por medio de dos métodos, ¿sí? El primer método que vamos a conocer es el método analítico y el otro el método gráfico. Dentro del método gráfico hay otros dos métodos que son el método del paralelogramo y el método del polígono. En este día nosotros vamos a realizar la suma de vectores por el método de analítico y por el método gráfico en lo concerniente al paralelogramo. Pues bien, vamos nosotros a realizar estos pequeños cálculos, ¿sí? Para ello necesitamos nosotros lo siguiente. Como conocemos, nosotros tenemos dos vectores. Para poder sumar deben siempre tener dos elementos o más, ¿sí? No podemos hacerlo con uno solo, siempre debe ser de dos a más. En este caso deben ser dos vectores a más. Vamos nosotros a empezar a realizarlo con dos vectores. Para aquello necesitamos dos vectores. Para la suma de vectores por el método analítico, ¿sí? Nosotros debemos realizarlo en la siguiente forma. Los vectores deben estar siempre expresados en coordenadas rectangulares. Si no están en rectangulares, por ejemplo, estén en polares, hay que transformar a coordenadas rectangulares por los procesos ya antes conocidos. Pues bien, vamos nosotros a colocar dos vectores cualquiera. Vamos a colocar los vectores A es igual. No se olvide, como debe estar expresada en coordenadas rectangulares, y las coordenadas rectangulares están ligadas a lo que concierne a los valores de puntos X y Y. Entonces, como es un vector y está expresado en coordenadas rectangulares, será de la siguiente forma. Será como considerado un punto, ¿sí? Y tenemos otro vector que así será expresada en coordenadas rectangulares, que también será un vector. Pero, ¿cómo nosotros diferenciamos este vector con este vector? Como son dos vectores, en este caso, al ser el primer vector, lo diferenciamos a esta componente con la expresión x1 y a la componente y también con y1. La expresión del vector b, al ser el segundo vector, lo expresamos con el vector, con la coordenada x2 y y2. Al haber mucho más vectores, obviamente el siguiente vector sería c de coordenadas x3 y y3, ¿sí? Estos de aquí son solo representaciones, no es un vector en sí, solo es una representación. Ahora, ¿cómo se hace la sumatoria de vectores? Se escoge el vector, ¿sí? Se escoge el vector y se le suma más el otro vector. Y entonces aquí vamos a realizar la descripción matemática de la suma de vectores. La descripción matemática nos indica que tenemos que sumar componente con componente, es decir, la componente de aquí de este vector con la componente primera de la misma variable del otro vector. Es decir, la primera componente es x1, le sumamos más la componente primera del segundo vector, que es x2. Ponemos punto y coma. De igual forma, tenemos nosotros la componente y1 con la componente y2, también se suman esas componentes, sería y1 más y2. Esta será considerada la expresión o la fórmula, como podamos decirlo, para sumar vectores. Esa es la característica principal, o podemos llamar la expresión principal, la expresión matemática para sumar vectores. No se olviden, es componente del primer vector más la componente del segundo vector, pero deben ser las mismas variables x y x. Punto y coma separado para separar las componentes y1 del primer vector más y2 del segundo vector. Vamos con un ejemplo para realizar esto. ¿Cómo se realiza? Ejemplo. Tenemos lo siguiente. Podemos colocar cualquier vector, como se les dijo hace rato. Vamos a colocar el vector m que tenga las siguientes componentes: menos 5 y menos 4. Este es el primer vector. Tenemos otro segundo vector que le vamos a llamar n, que tiene las siguientes componentes. Somos los componentes 3 y menos 2, ¿sí? Tenemos nosotros ya los dos vectores, ¿sí? No se olviden que para sumar vectores deben al menos ser dos vectores a más. Pero la recomendación es que si tenemos 3 o 4 vectores y vamos a sumar todos esos 4, lo hagamos de 2 en 2 para evitar, en este caso, errores o inconvenientes que se puedan suscitar en el transcurso de la operación, ¿ya? Utilizamos la expresión que tenemos aquí.
Para eso necesitamos nosotros identificar las coordenadas que tienen los vectores. Este, al ser el primer vector, este va a tener la coordenada x1 y este va a ser la coordenada y1. El de acá va a ser la coordenada x2 y el de acá la coordenada y2, ¿sí? Entonces ya sabemos que esto, como si fuera la expresión del punto, ¿sí? Y reemplazamos en la expresión que nosotros ya tenemos acá. Tenemos la expresión de aquí. Entonces reemplazamos el vector m, le sumamos el vector m más el vector n. Esto es igual. Reemplazamos en esta. La primera componente en este caso va a ser menos 5 más, siempre va el valor de acá, más x2. Nos dice cuál sería el valor de x2, es 3, ¿verdad? Es la componente 3, el valor 3 de la componente x2. Ponemos el punto y coma. Seguidamente tenemos y1 que nos vale menos 4, en este caso y1 menos 4, más y2 que vale menos 2. Como está en un negativo, le ponemos entre paréntesis para poder diferenciarlos. ¿Estamos? Seguidamente hacemos las operaciones. M más n es igual. Aquí le dejamos expresado todavía porque acá tenemos que hacer un cálculo, ¿sí? Menos 4. Más por menos tenemos que es 2, ¿sí? Listo. Aquí sí ya operamos normalmente. M más n, que será igual menos 5 más 3. Nosotros conocemos que este más 5 más 3 es igual a menos 2. Y este valor de acá, menos 4 menos 2, signos iguales se repiten con el mismo signo, conservamos el signo y sumamos. Nos quedan 6. Entonces la sumatoria de esos dos vectores nos da el valor de un solo vector. No se olviden que este vector, que es la sumatoria, también lo llamamos como la opción de resultante. Y le conocemos como la resultante. Entonces la resultante sería en nuestro caso menos 2 y menos 6, ¿sí? Este sería la resultante de este vector, ¿sí? La sumatoria de todo se conoce como resultante o vector resultante. Eso es lo que sería para el método analítico. Vamos nosotros a realizar el método gráfico y vamos a utilizar la opción del método de paralelogramo, ¿sí?